Bienvenidos al estudio del segundo libro de Samuel. Hoy analizaremos el capítulo 9 versículo a versículo. Nuevamente tenemos un deseo del corazón de David. En 2 Samuel 7 vimos el deseo de construir un templo para Dios. Dios había sido bondadoso con David y David de alguna manera quería agradecerlo. Pero como resultado de ello, Dios le mostró su misericordia y su bondad y David no tuvo palabras más que agradecer. Ahora David, como ha recibido esta gran bondad de Dios, pues busca dar y compartir esta bondad. En aquel tiempo era costumbre que cuando un nuevo rey ascendía al trono, debía matar a toda la descendencia del antiguo rey, en este caso el rey Saúl. Pero David estaba en contra de este principio de la venganza y preguntó por la familia de su gran amigo Jonatán. Preguntó si había algún descendiente que quedara vivo. Y es el tema que vamos a tratar el día de hoy. El título del tema es El rey te llama. El bosquejo de hoy es, primera parte, David expresa el deseo de su corazón, versículo 1. Parte 2, el rey llama a Siba, siervo de la casa de Saúl, versículos 2 y 4. Tercera parte, el rey llama a Mefiboset, hijo de Jonatán, versículos 5 al 13. Bien, vamos a orar. Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Deseamos que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento para recibir tu palabra, para recibir el mensaje que tienes para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. David expresa el deseo de su corazón, parte 1, versículo 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? David hace esto porque se acordó de su relación y el pacto que tenía con Jonatán. Sus acciones no solo estaban basadas en las emociones, sino también en una promesa de un pacto. En su pacto, Jonatán y David habían prometido que cuando alguno muriera o tuviera descanso de sus enemigos, pues que manifestaría bondad hacia la casa pues de cada uno de ellos, ¿no? En este caso David hacia Jonatán y si fuera el caso de Jonatán hacia David. Y es algo muy interesante porque mencionaron después del descanso de sus enemigos y precisamente en el capítulo anterior vimos que David tuvo descanso de todos sus enemigos, de enemigos del norte, en el sur, en el este, en el oeste y una buena administración dentro de su reino. Jonatán, vamos a recordarlo, era un valiente hombre de fe. Y también vemos a David. David también era un hombre de fe y valiente. Jonatán supo que tenían el mismo corazón, dos hombres en un solo camino, en un camino hacia el trono. Sin embargo, ambos hicieron un pacto de amistad y comprobaron que los celos y la envidia y la ambición quedaban muy por debajo por el amor y la misericordia. En 1 Samuel 18, 3 al 4 leemos: E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Cuando Jonatán le dio a David el manto, la espada, el talabarte es donde se colocan las flechas, donde toma el arquero cuando está en la batalla, toma de ese pequeño vasito. Con esta acción, Jonatán le decía: la mano de Dios está contigo y estas cosas te pertenecen: mi ropa, mi espada, mi arco, mis flechas y mi talabarte. Jonatán estaba listo para reconocer a David como el verdadero rey de Israel, y no por elección humana, sino por elección divina. Dios estaba con David, Jonatán lo sabía, el pueblo lo sabía, Saúl lo sabía. Por lo tanto, Saúl buscó la manera de matar a David, porque era un peligro para su dinastía. Vamos a leer 1 Samuel 20, versículos 12 al 16. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová, Dios de Israel, sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora, o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada: si no te lo hiciere saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. No apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y bien, prácticamente este versículo 15 que acabamos de leer, cuando Jehová haya cortado uno a uno, lo vimos en el capítulo pasado, norte, sur, este, oeste, uno a uno, los enemigos de David de la tierra, los haya cortado Jehová. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Y David se acuerda. Y tenemos este primer versículo. Jonatán estaba consciente de la dinámica que existía entre la familia de David y la suya. Jonatán le hace esta solicitud y ambos prometieron cuidar uno del otro. Debido a su gran amistad, David y Jonatán esperaban con ansias el día en que David fuera rey de Israel y que Jonatán estaría a su lado para apoyarlo.
pero nunca llegaría ese día. Jonatán moriría antes de que David se convirtiera en un rey, y las palabras de aliento de Jonatán eran una combinación entre promesas divinas y una expresión de deseo y esperanza. Jonatán murió con Saúl su padre en la batalla del monte Gilboa. El hecho relatado en este capítulo debe haber sucedido varios años después de que David subió al trono. David no había olvidado aún esa gran amistad. En su prosperidad, cuando tenía descanso de todos sus enemigos, y teniendo en cuenta este pacto, el rey preguntó: ¿ha quedado alguno en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y la respuesta va a venir de un siervo de la casa de Saúl. Segunda parte, el rey llama a Siba, siervo de la casa de Saúl. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo-debar. Bien, debemos de recordar por qué es que este niño estaba lisiado. Y es que, si recordamos, la nodriza de Mefiboset tomó al niño en sus manos apresuradamente al escuchar la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, y con justa razón. Temía que la nueva dinastía o el nuevo rey que subiera al trono pues ejecutara a todos los potenciales herederos a la corona. Esa fecha quedó registrada en la vida de Mefiboset. Mefiboset tenía todo el derecho al trono, era hijo primogénito del príncipe Jonatán. David estaba buscando mostrar misericordia. ¿Por qué quería mostrar misericordia? Porque había recibido mucha misericordia de Dios, y esa es la única manera en la que podemos dar misericordia, cuando Dios nos la da. En este sentido, David había recibido bendiciones, la bondad, misericordia de Dios, y fue lo que otorgó, bondad y misericordia. No pudo enterarse si había algún descendiente vivo de Saúl, más que con este siervo Siba. Muy probablemente Siba estaba en su casa, llegaron los soldados y le dijeron: el rey te llama. Y asustado llegó a la presencia de David, y David le preguntó: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: sí, tu siervo. Y temiendo lo peor, escuchó las palabras de David, pero sin embargo David preguntó si había alguien de la casa de Saúl para hacer misericordia. Y Mefiboset pues se había ocultado de tal manera que nadie conocía su paradero excepto pues los pocos amigos íntimos de la casa de Saúl. Lo-debar era un lugar al este del Jordán, muy cerca de Mahanaim. Tenemos el Jordán del otro lado, muy cerca de la capital donde Isboset, su tío, había establecido esta segunda capital en oposición a David. Mefiboset vivía en casa de Maquir, hijo de Amiel, y esto nos habla de la baja posición de Mefiboset en la vida, porque no tenía una casa propia, tenía tierras propias. En vez de esto vivía en la casa de otro, y muy probablemente sí tenía tierras, tal vez sí tenía una casa, pero no las quería tomar. ¿Por qué? Por miedo a que David se la quitara, o que fuera muy fácil de encontrar. Es por eso que vivía en la casa de otro hombre. Tercera parte, el rey llama a Mefiboset, hijo de Jonatán. Vamos a leer versículos 5 y 6. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lo-debar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Vemos una entrevista muy similar al de Siba. ¿Eres tú, Siba? Tu siervo. Mefiboset, tu siervo. He aquí tu siervo. Mefiboset debe haber estado aterrado cuando los mensajeros de David llegaron a la ciudad. Empezaron a preguntar por él y lo encontraron en la casa de Maquir y le dijeron: el rey te llama. Al llegar a la presencia de David, se postró sobre su rostro e hizo una reverencia. En su mente ya anticipaba que David pues hiciera lo que otros reyes hacían, ¿no? Eliminar a todo rival potencial. Leamos los versículos 7 y 8. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? David había hecho un pacto con Jonatán, prometiendo mostrar misericordia a los descendientes de su familia, y David gustosamente cumplió su promesa. A pesar de que Jonatán ya llevaba bastante tiempo después de que había fallecido, David le prometió a Mefiboset que le regresaría todo lo que le pertenecía. Mefiboset supo muy probablemente de estas tierras que tenía, pero por miedo a que lo identificaran, pues no las tomó, se expondría. Sin embargo, David usó su poder para regresárselas.
Y además añade otros favores, otros honores. Comerá siempre a mi mesa. Y esto tiene dos significados, que literalmente Mefiboset comía de la mesa del rey o que iba a recibir una pensión vitalicia para su sustento, como lo vemos en otros ejemplos de otros reyes que decían, estos 400 profetas comían de la mesa del rey, pero en realidad no es que tuvieran una mesa para 400 personas, sino que recibían una provisión que venía del rey o de la reina. Este era un honor especial. ¿Por qué? Porque además añade que será tratado como uno de los hijos del rey, y es que solo los hijos del rey, la familia, podía comer en la mesa del rey. Mefiboset no se sentía digno de tanta generosidad, y creo que le pasó lo mismo a David, cuando Dios le dijo, yo te haré casa, yo te haré una dinastía, yo protegeré a tus descendientes para que reinen para siempre, y David quedó asombrado y dijo, Señor, no lo merezco. Bueno, pues vemos la misma escena, pero ahora con Mefiboset. Vamos a seguir leyendo versículos 9 al 13, porque como Mefiboset está lisiado, va a necesitar gente que le ayude, y por eso tenemos a Siba de nuevo. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño, que se llamaba Micaía. Toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Dios le había dado mucho a David, pero le va a dejar las consecuencias de su pecado. De la misma manera, Mefiboset es una representación de nosotros, lo vamos a ver, de que Dios nos ha dado la gracia, la misericordia, pero aún tenemos este cuerpo, ¿no? que se envejece, que tiene enfermedades, porque aún no hemos sido glorificados para ver Dios cara a cara. Así que vamos a iniciar con la aplicación de este versículo para terminar. Mefiboset no fue invitado al palacio del rey. Y quiero que tengas esta escena en tus manos, tanto de Siba como de Mefiboset, que llegaron los soldados a la ciudad o a su pequeño pueblo, empezaron a preguntar por ellos, señalaron su casa, los soldados fueron directo hacia ellos y les dijeron, el rey te llama. No hubo una invitación, no hubo una pregunta, ni siquiera se esperó una respuesta, era una orden, el rey te llama. Y es que nosotros éramos como Mefiboset, éramos enemigos de Dios. ¿Recuerdas esto? De que la familia real del anterior rey era como un enemigo o un potencial rival. Pues nosotros éramos enemigos de Dios. Efesios 2, 2 al 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Aquí el apóstol Pablo dice, tú y yo estábamos lejos de Dios, haciendo nuestra propia voluntad. La voluntad, de hecho, ¿cuál es nuestra propia voluntad? La voluntad de la carne y de los pensamientos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y es que estábamos separados de Dios, éramos enemigos de Dios y la ira de Dios estaba sobre nosotros. ¿Y cuál era nuestra verdadera condición? Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Muchos creemos que somos ricos, ¿no? Y que nada nos falta. Sin embargo, ante los ojos de Dios, cuando estamos lejos de Él, somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Pero el Señor nos llama. El Señor te llama. 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Somos llamados ante la presencia de Dios, ante la presencia del Rey.
¿Y para qué somos llamados? Bueno, pues somos llamados para recibir misericordia, porque la bondad de Dios también se basa en un pacto muy antiguo. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y en tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí vemos la primera luz del Evangelio. Vemos ese pacto que Dios iba a hacer. Toda la obra de Dios iba a culminar en ese momento, en herir la cabeza del enemigo. Pero el enemigo iba a herir el calcañar, y al tercer día iba a resucitar. Colosenses 1:20 al 22. Y por medio de él, está hablando de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. La bondad de Dios se basa en un pacto de amor por su pueblo. Y el rey nos regresa más de lo que nosotros pedimos o que podemos imaginar. Así como le pasó a David, así como le pasó a Mefiboset. Efesios 2:4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mefiboset fue llamado ante la presencia del rey. Tú y yo somos hoy llamados a la presencia del rey. El rey te llama, el rey me llama, el rey nos llama a todos. Mefiboset fue considerado como un hijo del rey. Tenía el derecho de sentarse a la mesa y vivía en Jerusalén. Del mismo modo, nosotros tenemos las tres mismas promesas. Podemos ser llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seáis llamados hijos de Dios. Y tenemos el privilegio de sentarnos a la mesa. ¿En qué mesa? Pues también habrá un gran festín en aquel día. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Estas son palabras verdaderas de Dios. Tenemos el privilegio de sentarnos a la mesa en esa gran cena, celebrando una gran boda. Y número 3, así como Mefiboset vivía en Jerusalén, nosotros también viviremos en la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:10. Y me llevó en el espíritu un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Versículos 22 al 24. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Oremos. Señor, te damos gracias porque eres rico en misericordia, grande en amor, que eres tan bueno para con nosotros. No podemos ganarlo, no podemos merecerlo, Señor, y es por eso que te adoramos, Señor. Muchas gracias por este mensaje de este capítulo, y ayúdanos a que este evangelio transforme nuestras vidas, que nuestra vida tenga ese sabor a evangelio, sabor a gracia, sabor a misericordia, para así como hemos recibido de ti, podamos dar a los demás. En el nombre de Jesús, amén.